Aquí comienza Pedro Ferriz de Con. En Central FM, Equilibrio. Invierno 2021. Yo soy Dore Ferriz y estoy aquí sentada a nombre de Pedro Ferriz de Con, quien se toma unas muy, pero muy merecidas vacaciones. ¿Cómo se encuentran? Quiero aprovechar para saludar a todas nuestras estaciones hermanas afiliadas que nos hacen el favor de replicarnos en diferentes puntos de la República, y quiero poner también a sus órdenes todas nuestras redes sociales. Recuerden que ya estamos tan cerquita, este siglo XXI tiene muchas ventajas, así es que ahí estaremos en comunicación y en contacto. Hoy hay muchísimos temas que tenemos que abordar. Pareciera que es diciembre, como que ya se va fadeando el fin de año, y no, están pasando cosas, así es que si les parece, arrancamos, pero con el pie derecho. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Resumen informativo. Con 6 votos a favor y 5 en contra, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó posponer el ejercicio de revocación del mandato del presidente de la República Mexicana, que había sido agendado para el día 10 de abril del 2022. El proyecto de aplazamiento que impulsó Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, fue respaldado por Ciro Murayama, Claudia Zavala, Jaime Rivera, Roberto Ruiz Aldaña y Dania Rabel. Los consejeros Carla Humphrey, Uckquib Espadas y Adriana Favela, Norma de la Cruz y Martín Faz votaron en contra, argumentando que el ejercicio se podría desarrollar con el ahorro de recursos si se instala un menor número de casillas y se eliminara el conteo rápido y la impresión de parte de la papelería electoral. De último momento se introdujo una propuesta para que se especifique que seguirá la investigación contra los registros falsos que ameritaron la inhabilitación de 600 promotores. El consejero presidente argumentó que un déficit de 2.327 millones de pesos propiciado por el severo recorte presupuestal de casi 5,000 millones de pesos operado en la Cámara de Diputados no hace viable organizar razonablemente bien un ejercicio de revocación que implica la instalación de 161,000 casillas, las mismas que operaron en la presidencia del 2018. Chequen esto. Con el dinero que hoy tiene el INE, simple y sencillamente no se puede organizar, y en esto hay que ser categóricos y claros. No se puede realizar un ejercicio como la revocación de mandato en los términos establecidos por el propio legislador federal en la ley de la materia. Y Córdoba afirmó que bastaba una instrucción de Andrés Manuel López Obrador a Hacienda para que canalizara una nueva partida al árbitro electoral, y aclaró que el proyecto aprobado no implicaba una suspensión del proceso o de una negativa a cumplir con las obligaciones constitucionales, obviamente, del INE. Hoy no es el INE el que puso en riesgo o que pone en riesgo la celebración de una eventual revocación de mandato, sino quienes tomaron la decisión política de negar los recursos que se requieren para que este proceso se lleve a cabo con todas las garantías de legalidad y certeza. Que el árbitro electoral pedía una salida jurídica, el consejero Murayama afirmó que si el Tribunal Electoral o la Suprema Corte de Justicia ordenaban al INE llevar a cabo la consulta de revocación, no quedaría de otra y se acabaría la instrucción. Mario Yergo, diputado federal, representante de Morena, acusó encima de todo, acusó a los consejeros de hacer todo lo posible por torcer la ley e intentar tropezar el ejercicio de revocación de mandato dictado por la Constitución. Por el PRD, Ángel Ávila afirmó que Morena y López Obrador querían llevar al INE a organizar una encuesta patito como la que echó para atrás el aeropuerto de Texcoco. Así es. Mario Delgado, presidente nacional de Morena, confió en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación obligue al INE a realizar la consulta sobre la revocación de mandato de López Obrador, que fue propuesta al carecer de recursos para su ejecución. Delgado resaltó que la Cámara de Diputados, donde Morena tiene mayoría, haya anunciado que presentará una controversia constitucional para que el Instituto Nacional Electoral organice la consulta de los recursos, con los recursos que tiene. Delgado acusó de conservadores a los consejeros electorales que votaron posponer la consulta programada para abril tras el recorte de la Cámara de Diputados de 4.913 millones de pesos
al presupuesto para el 2022 del organismo electoral. Estos consejeros han decidido sumarse al bloque conservador. Esos que añoran y extrañan la corrupción y el sistema de privilegios, donde unos cuantos decidían por la gran mayoría. El morenista consideró sospechoso que la votación para posponer la consulta se llevara a cabo un día después de que fueron entregadas millones de firmas ciudadanas para el ejercicio. Casualmente lo hacen un día después de que la ciudadanía entregó casi 4 millones de firmas, 1 millón más de lo que pide la ley para que el INE se vea obligado a convocar a este ejercicio democrático histórico. Mientras que la oposición ha considerado que la consulta sobre la revocación es un gasto inútil y muy costoso y que solo serviría para que el presidente se mantenga en campaña. Delgado dijo en su mensaje que será un signo de vivir en una auténtica democracia. Para que nunca más tengamos presidentes ladrones, corruptos o asesinos, porque sabrán que el pueblo de México los podrá mandar de regreso a su casa a la mitad del mandato. Por eso vamos a seguir unidos con la gente en Morena para que logremos, como dice nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, vivir en una auténtica democracia. Y bueno, Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, anunció que el órgano legislativo presentará denuncias penales y administrativas contra los consejeros electorales que aprobaron la suspensión temporal del ejercicio de la revocación de mandato. Por medio de un comunicado de prensa, Gutiérrez Luna dijo que, conforme a sus facultades, ejercerá diversas acciones contra los consejeros. Aseguró que tales acciones obedecen a la actitud asumida por la mayoría de las consejeras y los consejeros del INE, encabezados por Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, por suspender varias fases del proceso de revocación de mandato, bajo el argumento de que no cuentan con los recursos para ese ejercicio democrático. Señaló que la Ley Federal de Revocación de Mandato establece claramente que el INE deberá garantizar la realización de tal ejercicio. Remarcó que la ley señala que el instituto hará los ajustes presupuestales que fueron necesarios, lo cual no se cumplió, y citó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de manera precautoria, negó al INE la suspensión que éste había solicitado para no hacer ajustes presupuestales. Luna aseveró que la determinación de suspender el proceso de revocación que emitió el INE constituye el incumplimiento de un mandato legal y a la vez configura un fraude a una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al evadir su cumplimiento. Recordó que la Cámara de Diputados es parte de ese juicio. Diputados del PAN, Movimiento Ciudadano y PRD manifestaron su rechazo al anuncio de Sergio Gutiérrez de presentar denuncias penales contra los consejeros electorales que aprobaron suspender el ejercicio de revocación de mandato por falta de recursos. El presidente de la Cámara anunció que con sus facultades de presentación del órgano legislativo consideraba recurrir a la Fiscalía General de la República y la Suprema Corte de la Justicia de la Nación por la decisión del INE de aplazar etapas de organización de revocación de mandato. Reclamaron que Gutiérrez Luna no está actuando como representante de la Cámara, sino de manera facciosa. Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, propuso que el gobierno federal acceda a dar un poco de recursos al Instituto Nacional Electoral para que pueda realizar el ejercicio de revocación de mandato. Llamó tanto al INE como a representantes de su partido a aclamar los ánimos y tratar de llegar a un acuerdo, pues dijo, no era necesario llegar a las denuncias penales contra consejeros electorales. Creo que si acuden a ahorros, a disminución de privilegios, a otro tipo de gastos, pueden fácilmente enfrentar el costo que va a generar esta consulta y también platicar con el Ejecutivo y Hacienda para que puedan ayudarlos con un poco y sacar adelante el ejercicio. En
En su opinión, el INE se extralimitó al aplazar indefinidamente la organización del ejercicio con el argumento de que no tiene recursos para efectuarla. Indicó que es su obligación cumplir con la fecha establecida en la Constitución y la ley, que no pueden cambiarla. También negó que en Morena haya un hostigamiento contra la autoridad electoral, pero dijo que no se deberían proponer sanciones contra los consejeros electorales por decisiones que tomaron como órgano autónomo. El INE pudo actuar con más inteligencia, su director, a hablar con el Estado, hablar con el gobierno, buscar por la vía conciliatoria un apoyo económico para llevar a cabo la consulta y no enfrentar de manera tan radical este tema, porque además no tienen razón. Desde el punto de vista jurídico no tiene razón el INE. El tratar de alterar una fecha. Indicó que cualquier recurso que se interponga ante los órganos jurisdiccionales se va a ganar porque los consejeros invadieron facultades de otros poderes y violaron el principio de legalidad. Manifestó que no comparte la idea de varios en Morena denunciar a los consejeros y aplicarles un juicio político, lo que llevaría a que dejaran el cargo. Gobernadores morenistas, así como Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno de la Ciudad de México, exhortaron al Instituto Nacional Electoral a reconsiderar su decisión de aplazar de manera indefinida la revocación de mandato. A través de un oficio que en este momento están viendo en pantalla, manifestaron que es necesario que el INE garantice la democracia a diario y no solo cada 6 años, pese al recorte presupuestal que sufrió el instituto avalado por legisladores del mismo partido. El documento señala específicamente que la decisión del Consejo del INE atenta contra los derechos políticos consagrados en la Constitución. La pregunta aquí es ¿quién atenta contra qué, no? También porque el instituto tiene las manos atadas. Ya lo estamos viendo, ¿no? Todo el documento bien detallado, todas las firmas que había, pero bueno. Antes, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, y Claudia Sheinbaum llamaron al Instituto Nacional Electoral a recapacitar para que pueda realizarse la consulta por revocación de mandato. La jefa de gobierno señaló que bastaba con una política de austeridad republicana para lograr los recursos que se necesitan para tal ejercicio. Para referirse a la mayoría del Consejo del INE, dijo que algunos consejeros suspendieron la revocación de mandato con el pretexto de que no hay recursos. Después, el canciller también se pronunció en desacuerdo con la resolución del Consejo de INE y expuso que posponer la revocación de mandato buscaba evitar que en esa consulta se confirme la alta aprobación del presidente López Obrador. Marco Cortés, dirigente nacional del PAN, pidió a Andrés Manuel López Obrador y a Morena respetar el aplazamiento a la revocación de mandato que INE consumó con apenas un voto de diferencia. En el comunicado, Cortés dijo que Morena no debería reclamar, ya que los legisladores de este partido fueron los que disminuyeron el presupuesto al árbitro electoral para el año 2022. Cortés aseguró que el partido respalda la decisión del INE en posponer este ejercicio ciudadano hasta que la Corte dé su veredicto. Además, expresó que la consulta sobre la revocación de mandato refleja la adicción presidencial por el culto a la personalidad, pues el ejercicio se ha desvirtuado al pasar de revocación a ratificación. Tras la resolución del Instituto Nacional Electoral de posponer actividades de organización de la revocación de mandato, el PRI advirtió que ese ejercicio no es una prioridad. Alejandro Moreno, dirigente nacional del Tricolor, indicó que no se puede privilegiar el derroche de recursos en un ejercicio que intenta simular participación ciudadana y resulta en un mero acto de propagandismo. Andrés Manuel López Obrador y Mauricio Villa, gobernador de Yucatán, supervisaron la obra del Tren Maya en su tramo de Calquiní.
a Izamal en un recorrido privado. Durante todo este año, López Obrador ha supervisado cada 2 o 3 meses la obra del Tren Maya, que atraviesa 1,500 kilómetros por la península de Yucatán y a la que se han opuesto poblaciones indígenas, grupos ecologistas y defensores de los derechos humanos mediante amparos. Sin embargo, el mes pasado, el presidente emitió un decreto para considerar el tren y sus demás obras como de seguridad nacional para exentarlas de los trámites administrativos y de la ley de transparencia, pues ha prometido inaugurarlo antes del 2024. El Instituto Mexicano del Seguro Social no logró abastecerse de medicinas que requirieran para el arranque del 2022. El IMSS tampoco, ahí anda. El IMSS convocó a una licitación porque presuntamente una investigación de mercado arrojó que había suficientes proveedores, pero en el proceso express que desahogó en 17 días, del 23 de noviembre al 10 de diciembre, obtuvo apenas 9% de lo que necesitaba. En febrero, el INSABI alertó a todas las dependencias que tenían que garantizar por su cuenta el abasto del primer semestre del año, mientras que para el segundo semestre realizó adjudicaciones directas que sumaron 31,574 millones de pesos para cubrir más de 900 claveles que no asignó el organismo internacional. Y esta vez el IMSS buscó adquirir 73 millones de piezas de 158 medicamentos, vitaminas y psicotrópicos, pero solo logró comprar 6,500,000. Y de acuerdo con el fallo de la licitación al que Reforma tuvo acceso, en 66 de los medicamentos que requería, ni siquiera recibió ofertas de las farmacéuticas. Estamos viendo una crisis por donde le veas, realmente, y el tema de las medicinas es un tema grave, sobre todo viviendo en un momento tan frágil en materia de salud. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con en Central FM. Equilibrio. Invierno 2021. Gracias por continuar con nosotros a través de Central FM Equilibrio. Yo soy Dore Ferriz y estoy aquí en nombre del ingeniero Pedro Ferriz de Con, supliéndolo para que pueda descansar unos días. Ya le urgía. Oigan, vamos a continuar con toda la información que tenemos para ustedes el día de hoy. Platicarles que el empresario Ricardo Salinas Pliego presentó una demanda de amparo, esto para bloquear una pesquisa sobre los últimos 10 años de sus actividades bancarias y crediticias iniciadas el 30 de noviembre por la Unidad de Inteligencia Financiera. Gabriel Regis, juez 16º de distrito en materia administrativa, admitió ayer a trámite el amparo de Salinas Pliego y le concedió una suspensión provisional contra los actos reclamados para que las cosas se mantengan en el estado en el que se encuentran. El juez no publicó otros detalles sobre los efectos de esta suspensión que la Unidad de Inteligencia Financiera puede impugnar ante un tribunal colegiado. Regis decidirá el día 23 de diciembre si concede una suspensión definitiva y Salinas Pliego fue incluido en un oficio de la UIF que busca detalles sobre las actividades financieras realizadas por 79 empresarios políticos y artistas a partir del 1 de enero del 2012 y hasta noviembre del 2021. Los investigados tienen en común el haber utilizado empresas offshore en paraísos fiscales, tener cuentas bancarias en dichos sitios o el movimiento habitual de recursos hacia el extranjero mediante sociedades de responsabilidad limitada, es decir, empresas que solo existen en el puro papel. Un juez federal vinculó a proceso penal a Enrique González Tiburcio, ex subsecretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, por uso indebido de atribuciones y facultades. Este será el segundo proceso penal que enfrente el ex colaborador de Rosario Robles por desvíos de recursos públicos. En este caso, concretó a González Tiburcio, se le acusa de haber firmado un convenio con la Universidad Politécnica Francisco I. Madero en el 2016, lo que causó un quebranto a la Hacienda por 185,839,480 pesos. Sin embargo, el impartidor de justicia no le dictó la prisión preventiva
solo impuso como medida cautelar que el exfuncionario acuda a firmar cada 15 días a la Guardia Nacional, entregar su pasaporte y no salir del país sin autorización previa del juez. Asimismo, concedió un plazo de 3 meses para la investigación complementaria que solicitó el Ministerio Público, esto con el fin de recabar más documentos, así como realizar entrevistas a ex servidores públicos. Es el primer caso donde la Fiscalía General de la República utiliza judicialmente las declaraciones del ex oficial mayor de Sedesol y Sedatu, Emilio Cebadua González, quien se desempeñó como oficial mayor de ambas dependencias cuando la titular fue Rosario Robles. Una imputación de la estafa maestra relacionada con la Universidad de Colima por un presunto desvío de 17.800.000 pesos fue llevada por primera vez ante los tribunales de la FGR, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Solicitó al Centro de Justicia Penal Federal la resolución del Reclusorio Norte, citar a una audiencia inicial a 8 exfuncionarios de la extinta Sedesol y 2 de la Universidad de Colima para imputarlos por el delito de ejercicio indebido del servicio público. Lo anterior, mediante el convenio de coordinación suscrito el 31 de julio del 2015 por la Sedesol y la Universidad Colimense por un servicio de ajustes y actualización de la plataforma de seguimiento y evaluación de las acciones de la Cruzada Nacional contra el Hambre. La Secretaría pagó 17.800.000 por este convenio y según la Fiscalía no hay evidencia de que se hayan presentado los servicios ni la forma en la cual se hubieran presentado estos medios electrónicos, digitales o cualquier otro sistema. A solicitud de la Fiscalía General de la República, autoridades de Canadá detuvieron al general Eduardo León Trawitz. A través de un comunicado, la Fiscalía detalló que fue judicializado el día 10 en 2019 y acusado de probablemente ser responsable como protector del huachicol dentro de Petróleos Mexicanos, ya que se pudo comprobar que él y un grupo de cómplices también ya procesados presuntamente encubrieron y protegieron el huachicol en las redes de distribución de la paraestatal. La orden de extradición, indicó a la FGR, se tramitó desde el 12 de noviembre del 2019, la cual permitió que las autoridades canadienses cumplieran cabalmente con lo solicitado, lo cual demuestra las excelentes relaciones bilaterales que tenemos con dicho país. El general del Ejército fue jefe de escoltas de Enrique Peña Nieto cuando este gobernó el Estado de México y una vez que llegó a la presidencia de la República lo nombró el general como titular de subdirección de salvaguardia estratégica de Pemex. Según las pesquisas, desde este cargo el general y otros militares supuestamente facilitaron las actividades del huachicoleo y por ello se obtuvieron órdenes de aprehensión en su contra por el delito de delincuencia organizada y sustracción de hidrocarburos. Ovidio Guzmán López, presunto narcotraficante e hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, habría ordenado el asesinato de un cantante por haberse rehusado a asistir a su boda, según el Departamento de los Estados Unidos en una ficha publicada para anunciar la recompensa por su captura. Las autoridades afirman que Ovidio ha ordenado ya varias muertes. Según la ficha, él y su hermano Joaquín Guzmán López mantienen control de su propia organización bajo el cártel de Sinaloa y supervisan 11 laboratorios de metanfetamina en la entidad, los cuales producen entre 1.300 y 2.200 kilos de droga al mes. Washington anunció la recompensa de hasta $5 millones por información que conduzca al arresto de Ovidio. Organizaciones y familiares de migrantes acusaron una impunidad sistemática de la Fiscalía General de la República que ha cimentado la base del tráfico de este sector. En un comunicado, en el marco del Día Internacional de las Personas Migrantes, señalaron que ese ilícito no sería posible sin la participación y tolerancia de las autoridades. Asimismo, denunciaron que los países de tránsito están militarizando las políticas migratorias sin medir el costo humano.
Recordaron que al inicio del año y terminó con tragedias que involucran a migrantes, las cuales son reflejo y consecuencia de políticas migratorias fallidas y de la corrupción que sigue siendo una realidad intocada. Mencionaron la masacre de Camargo, Tamaulipas, ocurrida en enero, en la cual 19 personas, 16 de ellas son guatemaltecas, fueron halladas calcinadas y donde queda claro el involucramiento de agentes tanto policíacos como migratorios. En diciembre indicaron en Chiapas ocurrió una tragedia que cobró la vida de 56 migrantes y hubo también decenas de lesionados tras volcar el tráiler en el que viajaban en condiciones de hacinamiento. Ante ello, llamaron a los gobiernos de la región a coordinarse para diseñar e implementar políticas públicas que permitan una migración respetando los principios internacionales de la humanidad, el derecho al asilo, a la no devolución y cumplir, claro, los compromisos asumidos en el Pacto Global para la Migración. Greg Abbott, gobernador de Texas, inauguró la construcción de un muro fronterizo en el estado que, dijo, seguirá el concepto y materia del expresidente Donald Trump. Abbott reclamó a la administración de Joe Biden ante el incremento de cruces fronterizos durante el año en el que Estados Unidos alcanzó su mayor nivel en décadas. Abbott afirmó que el gobierno de Texas ha redirigido $3,000 millones hacia los esfuerzos para salvaguardar la frontera, entre ellos el financiamiento del muro. Además, Abbott comenzó en junio una campaña para recaudar fondos para construir el muro que ha logrado recaudar $54 millones según el Newsweek. Texas is taking what truly is unprecedented action by any state ever for a state to build a wall on our border to secure and safeguard the sovereignty of the United States as well as our own state. And this unprecedented action is needed for one single reason, and that's because the Biden administration has failed to do its job as required by the Constitution, as required by laws passed by Congress, to enforce the immigration laws of the United States of America. Ok, en la traducción dice, Texas está haciendo algo sin precedentes en ningún estado. Que un estado construya un muro en nuestra frontera para asegurar y salvaguardar la soberanía de los Estados Unidos, así como nuestro propio estado. Y eso se debe a que la administración de Biden no ha cumplido con un trabajo como lo exige la Constitución y las leyes aprobadas por el Congreso para hacer cumplir las leyes de inmigración de los Estados Unidos de América. Pues se supone que es the land of the free, la tierra de la libertad. En otros asuntos, Joe Manchin, senador demócrata estadounidense, anunció que no aprobará el gigantesco plan de reformas sociales de Joe Biden, lo que parece significar el final de este programa del presidente que pretende transformar Estados Unidos. Manchin ha sido un obstáculo clave en el plan Reconstruir Mejor de la Casa Blanca, que tiene como objetivo reforzar la red de seguridad social y luchar contra el cambio climático, y es la piedra angular de la agenda legislativa de Biden. Manchin dijo que el aumento de la carga de la deuda de los Estados Unidos obstaculizaría drásticamente la capacidad del país para responder a la pandemia del coronavirus y las amenazas geopolíticas. El apoyo de Manchin es crucial en una Cámara donde los demócratas tienen un margen de control estrecho y los republicanos están unidos en su oposición al proyecto de ley. And I cannot vote to continue with this piece of legislation. Dice, no puedo votar para continuar con esta legislación. Anthony Fauci, asesor médico de la Casa Blanca, dijo que aunque Omicron parece ser más leve que otras variantes del COVID-19, está arrasando por el mundo al propagarse rápidamente. El principal experto en enfermedades infecciosas en el país le dijo al programa Meet the Press de NBC que el problema real o el real problem para el sistema de hospitales de los Estados Unidos es que hay mucha gente elegible para vacunarse que no lo ha hecho.
Y si hay mucha gente que tiene duda de ¿me vacuno, no me vacuno? ¿Es un complot mundial? ¿Me pongo la tercera dosis? En fin, dice, la posibilidad de un sombrío invierno con una ola de infección es una grave preocupación del optimismo proyectado por Joe Biden hace 10 meses, cuando el mandatario le dijo a CNN que el país podría estar de regreso a la normalidad para esta Navidad. Y siendo realistas, es importante la vacunación, sobre todo en estos momentos en donde la gente estamos viajando por todo el mundo para reunirnos con nuestros familiares, y ahí habrá un punto de contagio muy fuerte, aumentándole el granito, ¿no?, de que es invierno. Entonces, pues habría que vacunar. Si tienen la oportunidad, hay que vacunarse. Las hospitalizaciones por COVID-19 incrementaron 20% en los Estados Unidos en las últimas 2 semanas, lo que ha generado que el personal médico suplique a las personas a vacunarse. La palabra que se utiliza es eso, suplicar a las personas a vacunarse. Funcionarios de salud pública advirtieron que un aumento invernal causado por las variantes Delta y Omicron podría tener resultados devastadores. En ese país, las hospitalizaciones aumentaron aproximadamente 35 y las muertes 7% durante la última semana. Con Omicron, las infecciones progresivas son comunes y la semana pasada la variante representó el 2.9% de los casos en todo el país, frente al 0.4% de la semana anterior, según las proyecciones publicadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Pfizer Inc., uno de los principales fabricantes de las vacunas, predijo que la pandemia duraría hasta el 2024 y que una versión de dosis más bajas de su vacuna para niños de 2 a 4 años generó una respuesta más débil de la esperada, lo que podría retrasar aún más su autorización. La Organización Mundial de la Salud informó que la variante Omicron del coronavirus se ha reportado en 89 países y la cantidad de casos se duplicaría en 1.5 a 3 días en áreas con transmisión comunitaria. La OMS señaló que Omicron se está propagando rápidamente en países con altos niveles de inmunidad poblacional, pero no está claro si esto se debe a la capacidad del virus para evitar la inmunidad, su inherente mayor o su transmisibilidad, o una combinación de ambas situaciones. Advirtió que con un aumento de casos tan rápidos, los hospitales podrían verse abrumados en algunos lugares. Y continuemos tomando las precauciones, lo básico, lo que aprendimos desde el principio de la pandemia. Cubrebocas, aunque estés vacunado, lavarte las manos continuamente y frotando bien, ¿no? Lavando bastante bien las manos, gel antibacterial, toma de temperatura, sana distancia, todo lo que aprendimos desde un principio. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Gracias por seguir con nosotros a través de Central FM Equilibrio en todas nuestras plataformas digitales, y gracias a todos los afiliados que nos hacen el favor de replicarnos en diferentes puntos de la República Mexicana. Y quiero poner a sus órdenes nuestras redes sociales. Ahí, por favor, nos encuentran, y invitarlos a participar en la pregunta del día de hoy, porque la democracia tiene que seguir viva. Bueno, el tema del día que es obligatorio es la revocación. Cierto. Entonces, bueno, esta es una propuesta que hace el mandatario desde su llegada al poder en el 2018. Y la idea general consistió en una declaración de intenciones de López Obrador frente a sus antecesores en el cargo presidencial. El proyecto de la Cuarta Transformación se vería sometido a una revisión ciudadana en la mitad del sexenio, que forzaría a elegir a un nuevo presidente, ¿no? Y eso por una parte, o por el contrario, retirarlo. Esto de una manera inminente del cargo presidencial, y obligar entonces al Congreso a elegir a un sustituto interino. Esta revocación de mandato es la primera vez que lo escuchamos en la historia de nuestro país. Efectivamente, es una medida insólita, y para poderla llevar a cabo se tuvo que modificar toda la Constitución, o bueno, parte de la Constitución del 2019, para poderle preguntar o acercarse a la ciudadanía a la mitad del mandato y ver qué
si el presidente continuaba o no su cargo y hasta el final del 2024, ¿no? Ahora, lo establecido por la Constitución es que la consulta la organice la ciudadanía y convoque un mínimo de firmas del 3% del censo electoral, que son unos 2.8 millones de personas, para solicitarla y que éstas se encuentren distribuidas en por lo menos 17 estados. Ahí podemos por lo menos darnos una idea de la lana que se necesita para poder movilizar a todas esas personas para lograr entonces esta cantidad de 2.8 millones de personas que firmen y también para poder poner casillas en por lo menos 17 estados. Ahora, la organización de esta consulta ciudadana implica todo este despliegue de casillas, de personal, de imprenta de papel, de promociones en televisión, en radio, pancartas y todo el movimiento natural que se tiene que llevar para una elección presidencial. Es lo mismo, pero en este caso, pues es ya con las manos atadas en la espalda, además de otros requisitos como lo son la recolecta de estas firmas a cargo del INE, es decir, persona por persona a ir juntando firmas y bueno, nosotros ya lo vivimos alguna vez, pero es una lata ir porque hay que pedir también la credencial electoral, la firma, la foto, tantas cosas y luego resulta que hasta perros se encuentran ahí, bueno, en fin, es una lata porque hay que pasar por un filtro que pues cuesta muchísimo dinero, ¿no? Ahora, la pregunta que se planea o que quiere rezar en esta papeleta dice, ¿estás de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Con dos opciones de respuesta. La respuesta sería que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o que siga como presidente de la República. Y bueno, sobre esta línea, la Cámara de Diputados les recorta el presupuesto porque ya les empieza a dar miedo y se ve el Instituto Nacional Electoral atado de manos dicen que tenía dinero guardadito, cosa que tampoco es cierta, y la última es que para poder ejercer la democracia, el INE necesita tener un presupuesto asignado, que en este caso es muy poquito, es toda una elección, y no lo tiene, ¿no? Entonces, ante el nivel de despliegue que se requiere en un evento electoral de esta magnitud, que además, déjenme por favor, además de que requiere todo esto, es un evento histórico. Nunca antes hecho en nuestro país. Y entonces este órgano electoral no tiene de entrada el presupuesto normal para un sexenio normal, sino que están habiendo cambios y este órgano electoral había solicitado para este fin un presupuesto de 3,830 millones de pesos. Y viene el tijeretazo, que deja totalmente varada a esta organización y encima de todo le alegan que el INE tiene sus ahorritos, tiene sus reservas, ¿no? Cosa que pues no es cierta. Nosotros sabemos cómo se le ha venido pegando al INE desde el principio del sexenio. La idea al final es terminar con esta institución. Y lo que quiere hacer el gobierno, o lo que pareciera que quiere hacer el gobierno, es cercarlo por todas partes, acorralarlo, quitándoles el dinero y encima metiéndoles una denuncia por no ejercer la democracia del pueblo sabio y de una u otra manera, por donde le pongas, desacreditar, la palabra es esa, desacreditar lo que, o más bien la función que tiene el INE en un país democrático como el nuestro. Esto sí quiero mencionarlo con una base muy sólida, ¿no? El 12 de noviembre, el consejero del INE, Ciro Murayama, denuncia que el dinero no alcanza para organizar este año que ya va a entrar, la revocación de mandato de López Obrador y que la estrategia es desmantelar al órgano ante las presidenciales en el 2024, que es una realidad. La cantidad inicial estimada que va desde la capacitación, porque también hay que capacitar, hay que enseñar a las personas, a la gente que va a
programar, en fin, tantas cosas, requería 12 millones de personas para invitarlos a las mesas de votación, a reclutamiento de 800,000 más para que trabajen voluntariamente como, les repito, funcionarios de casilla, y hasta la impresión de todo el material electoral, bueno, las plumas, ¿no? Hasta las plumas, todo esto cuesta 3,830 millones de pesos, menos que para una elección federal, que es más de 8 millones. Es el mismo movimiento con un presupuesto mucho más corto, que ya de por sí de 8 millones se pasa a 3,000, de 8 millones se pasa a 3,000, y aún así viene el tijeretazo y dice: la última lucha entre López Obrador y el INE supone pues un golpe más para un conflicto que parece, de verdad, parece un conflicto eterno. Están todo el tiempo en complot y todo se remonta al año 2006, cuando el ahora presidente pierde sus primeros comicios. Dice que no es vengativo. Todos sabemos que sí lo es. Lo intentó 2 veces más y acusa al INE de fraude. Esa es la palabra que utiliza. Y desde entonces, la poca credibilidad del presidente en la institución se ha mantenido sin tregua, con acusaciones de todo tipo. Félix Salgado Macedonio, acusado de violación y acoso sexual, aunque fue castigado por excesivos gastos de precampaña. Y todo esto porque lo que verdaderamente hemos perdido, y es la verdad de nuestro país, es la confianza en la institución. Ponen en primera plana, encontraron difuntos, encontraron perros que votan para el INE. ¿Qué es lo que quiere hacer este movimiento? Desacreditar, obviamente, a la institución. Y lo que nosotros tendríamos que buscar reconstruir es obviamente un principio de confianza, ¿no? Y bueno, estamos viendo el resurgimiento del socialismo, definitivamente, y esto ya para poder cerrar, porque estamos viviendo en toda América Latina cambios de gobierno. Hay una inclinación muy pronunciada hacia el socialismo. Está Venezuela, Ecuador, Bolivia, Cuba y ahora Chile, y próximamente pues México, si seguimos por este camino. Todas ya rescatadas de estas teorías marxistas, que es un conjunto de ideas políticas, sociales, económicas y sociales creadas a finales del siglo XIX por Karl Marx y su colaborador Friedrich Engels, y consisten en modificar todo el orden social y criticar al capitalismo, que es, por supuesto, nuestro vecino, los que están haciendo todo mal, según ellos. Y esto está teniendo una repercusión y una influencia en diversos acontecimientos del siglo XX. ¿Qué sigue? Siglo XXI. Y siglo XXI, ¿qué sigue? Pues obviamente dependerá de nosotros, dependerá de que nosotros también podamos defender nuestra democracia, y tenemos que abogar por el tema. Y es por eso que, terminando esta breve pausa, vamos a platicar con Gilberto Lozano para ver cuál es su postura y de verdad cómo podemos nosotros como ciudadanos dar pie a una constitución que se cumpla, que las leyes sean ejercidas y que el INE cuente, bueno, por lo menos que contemos nosotros con la revocación y el INE cuente con nuestro apoyo. Tiene que ser un ejercicio en mancuerna. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Estamos de regreso. Gracias por seguir en sintonía con nosotros a través de Central FM Equilibrio. Yo soy Dora Ferriz y estoy aquí a nombre de Pedro Ferriz de Con, supliéndolo en estos días. El tema, la línea, es la revocación presidencial. Y necesitamos escuchar la voz más fuerte durante este sexenio, que es evidentemente la de Gilberto Lozano. Él es fundador del Congreso Nacional Ciudadano y Frena. Mi querido Gilberto, te abro las puertas. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias a Dios, Dore. Un gusto enorme estar en contacto con tu audiencia. Y efectivamente parece que la oposición está embrujada. Y me refiero tanto a la oposición de la sociedad civil como de los partidos en este tema de la revocación, en la que Frena se ha quedado como único bastión para buscar utilizarla en el sentido de quitar a López Obrador del Palacio Nacional. Y bueno, quiero comentarte de que vamos bien, pero no a la velocidad que hubiésemos querido.
llevamos en este momento 1.5 millones de firmas de parte de Frena. Morena, interesado entre comillas en la revocación, porque nadie puede entender cómo si el presidente está interesado en la revocación, le quita el dinero al INE, se tarda 22 meses y tiene que ser una sentencia del TRIFE la que convierta en ley secundaria la revocación, le llaman ratificación para confundir al pueblo de México, y en medio de esa tormenta tenemos mucha confianza que la sociedad civil va a responder, y antes de este 25 estamos seguros, se va a llevar a cabo ya como un dictamen la revocación de mandato, Dore. Efectivamente. Yo quiero escuchar tu opinión, Gilberto, porque tú has sido clave, de verdad, una pieza clave en mantener la línea de fuego abierta en contra de un mandato que ha sido muy duro en muchos aspectos. Hoy estamos frente a la posibilidad de perder la democracia y creo que tu voz es muy necesaria, Gilberto. ¿Cuál es tu visión de lo que se está viviendo ahorita en el momento con el INE? Con gusto, Dore. Mira, efectivamente quiero que sepas que tener la oportunidad de estar en tu foro, en el foro de tu padre, de tu hermano y tuyo, es muy importante. Gracias, porque nos han negado los micrófonos como una voz que defiende la revocación y que no se deja engañar con la ratificación. Bien, hemos estado muy en contacto con el INE. Sabemos ya que la sentencia de la Suprema Corte de Justicia es muy clara en lo que dijo uno de los ministros que hizo el dictamen. Se le va a asignar presupuesto al INE una vez que esté presente los 2.8 millones de firmas. Es decir, ellos no pueden emitir una sentencia de asigne ese presupuesto para un evento que todavía está en el limbo. Entonces, toda esta parafernalia ha sido para atacar al INE, y Frena ha sido muy claro. INE, si no revocamos el mandato de López, probablemente para fines del 2022 ya no tengamos INE. El ataque ha sido frontal, la forma en que se ha desprestigiado a Lorenzo Córdoba y su equipo, pues es una antesala de lo que ocurrió en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, que el INE va a ser tomado por el gobierno. El INE va a terminar siendo un apéndice o de la Secretaría de Gobernación, o probablemente, ¿por qué no?, hasta de Luis Crescencio Sandoval, y termine entregando las boletas electorales en los siguientes años un guardia nacional, como ocurre en estos países donde hay una dictadura que se está consolidando. Para nosotros esta lucha intestina del tema del INE la ha provocado Morena con mucha astucia, como eso de quererle entregar un cheque, atacar los sueldos y las prestaciones. Pues, son cosas legales y se acabó. Vete por otro lado. Pero la verdad es que esto ya lo vimos, es un guión que se hizo en Venezuela cuando se tomó el Consejo Electoral, allá se llama CME, allá lo tomaron aproximadamente en el año 2001. Después hicieron una revocación ya con el Instituto Nacional Electoral tomado, cosa que aquí les ha permitido a Morena confundir a los mexicanos, diciendo que esto se hizo en Bolivia y se hizo en Venezuela. Sí, pero el INE estaba tomado. El INE no era ciudadano en esos países ya. Entonces, nosotros vemos la herramienta de revocación, una herramienta que nació en Berna, Suiza, en 1848, que tiene 100 años en Estados Unidos, y que desde 1994 muchos mexicanos estábamos buscando se implementara. Entonces, nos parece contradictorio que el único país del mundo en la historia, Dore, el único país del mundo que la oposición esté en contra de la revocación es México. Como diría Salvador Dalí, este país es más surrealista que mi obra. Y la verdad es que creemos que si no salvamos al INE haciendo uso de la revocación, ahí les encargo lo que va a pasar los siguientes 3 años. Ya está cantado, y así como tomaron la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tomaron la Comisión Reguladora de Energía, tomaron los fideicomisos, pues van a tomar al INE, eso ya lo sabemos. La gente que te habla del 2024 es bastante ingenua. A tus órdenes, Dore.
Está manos llenas, realmente eso es lo que está pasando. Nos estamos perfilando a un socialismo, pero clavadísimo. Yo quiero escuchar, ¿tú qué opinas? ¿Qué podemos hacer, Gilberto, al respecto? Mira, lo que tiene que ser la sociedad civil es que acabamos de ver un evento lambiscón, así le llamo yo. Totalmente. A este evento en el Edén, en Tabasco, de la CONAGO. La verdad, es increíble ver a la oposición cargando bates y bolas del señor López Obrador, como si no supieran que el tipo está amenazando al INE, lleva 107,000 asesinatos, no ha crecido el país, 70% de desabasto, una militarización extrema, las recompensas que está teniendo que poner Estados Unidos ante esta complicidad del gobierno con los cárteles. ¿Qué podemos hacer nosotros? Hacer lo que nos toca. Ir con todo a este instrumento de la revocación. Y mira, Dore, no es ningún sueño imposible. En junio 6, los partidos de López, Morena, el PT y el Verde lograron 20,5 millones de votos. Y en junio 6, los que votamos en contra, fuimos 24 millones. O sea, este tema de la popularidad medida por encuestas no son los datos duros. Los datos duros son los que vemos en la elección federal de junio 6. ¿Hay una esperanza? Claro que la hay. Entonces, para mí, alguien que no entra a revocar no tiene derecho a quejarse, porque tan importante es el derecho a elegir como el derecho a despedir. Entonces, aquella gente que se dedica todo el día a criticar a López, desacreditarlo, se rasgan las vestiduras, hacen programas monetizados para criticarlo, pero a la hora de hablar de quitarlo, no me quites mi payaso, no, me va a servir para los siguientes años. Entonces, hay como que una contradicción, porque no hemos encontrado, Dore, ningún argumento sólido, fíjate lo que te digo, ningún argumento sólido de por qué no vayamos con todo a la revocación. Dicen que porque le hacemos el caldo gordo a López, por el amor de Dios, entonces se le hizo caldo gordo en junio 6. No hay más caldo gordo que dejar a López 3 años más, porque ya sabemos su agenda. Está siguiendo al pie de la letra. Mira, ya nació el 4TV, que es un canal comunista, socialista del Foro de Sao Paulo, muy parecido a Venezuela. Ya tienen su canal. Ya te digo, bueno, la empresa que fabrica y distribuye las vacunas ya es militar. Entonces, Dore, a cualquier venezolano, cubano, que se haya exilado en otro país, todos ven claramente la velocidad con la que López está implementando este fanatismo que tiene por Fidel Castro, Salvador Allende. Y ahorita con la noticia de Chile, Dore, está preocupante. Están verdaderamente convirtiendo en rojo toda Latinoamérica con la ganancia de Boric. Sí, con esta izquierda exagerada. Está tremendo. Entonces la izquierda ha avanzado porque ahora sí entiendes de dónde sale todo ese dinero. Ayer yo demostraba, fíjate, a la gente que dice que es muy cara la revocación, Dore, que en 37 horas, cada 37 horas desde que llegó López, endeuda al país en la misma cantidad que el INE está pidiendo. Cada 37 horas, sea de noche, sea de día, sábado, domingo. Es decir, la inversión para cualquiera que piense en términos de proyectos rentables, en 37 horas que quites a López ya recuperaste el dinero que está pidiendo el INE. Segundo, es importante mencionar que el INE está defendiéndose como puede, pero la mejor defensa que podemos hacer la sociedad civil es ir con toda la revocación. Nos quedan 7 días, Dore. Creemos que va a haber tantas firmas de Frena como firmas de Morena. Ellos para ratificar, según ellos, decir que quieren que se quede López, y nosotros para decir se va. Pero creo que se van a subir al trenecito de la revocación mucha gente tibia una vez que ya esté dicho que va el evento de abril 10. Va a ser en abril 10 y nosotros pensamos que tenemos todas las posibilidades de darle un golpe y derrocar a la 4T para evitar la catástrofe económica, social, de salud y de seguridad que está viviendo México, Dore. Yo estoy ahorita abierto en el 81 11 15 11 34, mensaje de WhatsApp, para convertir a la gente en auxiliar. Hemos crecido Sí. 81 11 Adelante, 15. Dore. No, quiero que 81, me repitas. Sí, ajá, es el 81 11 15
1134. Tengo capacidad de manejar 10,000 mensajes y enrutarlos al chat, donde 254 promotores de Frena te dan de alta como auxiliar para que en tu casa le saques la firma a tus hermanos, amigos, familiares. Ojo, nosotros no estamos queriendo convencer a nadie. Estamos llegando con la clase media que está consciente de que este país va a una debacle. No es el momento de convencer. Eso ya lo haremos el 26 de diciembre. Ahorita estamos clavados. Sí, te invito a que estemos bien cerquita en comunicación, porque sobre todo estas fechas que son tan frágiles, ¿no? Pues ya está el 24 de diciembre a la vuelta de la esquina, entonces la gente se deja de enterar, se desconecta de las noticias, deja que pasen las cosas. Es un momento clave también que están utilizando como títere para justamente tirar la idea completa de la revocación. Entonces hagamos mancuerna. Yo te invito, si nos das licencia, a regresar a entrevista y empujar a toda la gente que nos está escuchando en este momento. Auditorio precioso, de verdad, si queremos luchar por este país, si realmente amamos a este país, tenemos que velar por él y tenemos que hacer equipo. Y por esa misma razón, pues Gilberto, nos escuchamos en un par de días, si te late, para seguir alzando la voz todos a favor de este país. Y te agradezco mucho este espacio. Claro que sí. Y bueno, decirle a la gente, para nosotros, yo soy un auxiliar, y estoy capturando y ando en un restaurante y hay gente que no tiene memoria corta, que saben que hay un 70% de desabasto de medicinas, que saben que liberaron al Chapito, que saben que hay una colusión de abrazos y complicidad, que saben que acaban de nombrar un general en esto de la fabricación de vacunas. O sea, esta es la gente que estamos buscando. Rápidamente firma y no vamos a parar hasta las 11:59 con 59 segundos del día 25 de diciembre. ¿Por qué, Godore? Porque se ha encontrado que los montones de firmas en papel que ha llevado Morena, en un gran porcentaje son apócrifas, son falsas. Entonces, el reporte que tú ves diario del INE realmente refleja ahorita las firmas digitales que ha hecho Frena. Morena se están revisando y han encontrado, vieron falsificación en más de 800 auxiliares. A Frena no nos han descalificado un solo auxiliar de miles que tenemos, porque todo lo hacemos digitalmente. Gracias, Dore, por este espacio y encantado de estar en 2 días contigo. Gracias, Gilberto. Te abrazo con todo el cariño del mundo y gracias por todo lo que estás haciendo por este país. Muchas gracias por estar aquí. Y yo también quiero repetirles, el teléfono es 81 11 15 11 37 para que pasen. Si juntan firmas de la familia, México no se nos puede hundir. Hemos salido de muchas. Esta no va a ser la excepción, definitivamente, y tenemos que echar para adelante. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Estamos de vuelta. Gracias por seguir en sintonía con nosotros a través de Central FM Equilibrio. Yo soy Dore Ferriz y estoy aquí a nombre de Pedro Ferriz de Con y ya estamos más que puestos para las noticias del resumen de las 8. Platicarles que con 6 votos a favor y 5 en contra, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó posponer el ejercicio de revocación del mandato del presidente de la República que había sido agendado para el día 10 de abril del 2022 y bueno, hemos estado hablando del tema a lo largo de este programa. Mario Delgado, presidente nacional de Morena, confió en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación obligue al INE a realizar la consulta sobre la revocación del mandato de López Obrador. Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, anunció que el órgano legislativo presentará denuncias penales y administrativas contra los consejeros electorales que aprobaron la suspensión temporal del ejercicio de la revocación de mandato. Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, propuso que el gobierno federal acceda a dar un poco de recursos al Instituto Nacional Electoral para que pueda realizar el ejercicio de revocación de mandato. Gobernadores morenistas, así como Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, exhortaron al Instituto Nacional Electoral a reconsiderar su decisión de aplazar de manera indefinida la revocación de mandato.
Marco Cortés, dirigente nacional del PAN, pidió a Andrés Manuel López Obrador y a Morena respetar el aplazamiento a la revocación de mandato que el INE consumó. El Instituto Mexicano del Seguro Social no logró abastecer de medicinas, todas las medicinas que se requieren para el arranque del 2022. Al empresario Ricardo Salinas Pliego presentó una demanda de amparo para bloquear una pesquisa sobre los últimos 10 años de sus actividades bancarias y crediticias, iniciada el 30 de noviembre por la Unidad de Inteligencia Financiera. Un juez federal vinculó a proceso penal a Enrique González Tiburcio, ex subsecretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, por uso indebido de atribuciones y facultades. A solicitud de la Fiscalía General de la República, autoridades de Canadá detuvieron al general Eduardo León Trauitz y es acusado de probablemente ser responsable como el protector del huachicol dentro de los petróleos mexicanos en el año 2019. Ovidio Guzmán López, presunto narcotraficante e hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, habrá ordenado el asesinato de un cantante por haberse rehusado a asistir a su boda, según el Departamento de los Estados Unidos. Greg Abbott, gobernador de Texas, inauguró la construcción de un muro fronterizo en el estado y dijo que seguirá el concepto y material del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Joe Manchin, senador demócrata estadounidense, anunció que no aprobará el gigantesco plan de reformas sociales de Joe Biden, lo que parece significar el final de ese programa del presidente que pretende transformar a los Estados Unidos. La Organización Mundial de Salud informó que la variante Omicron del coronavirus se ha reportado en 89 países y la cantidad de casos se duplica en 1.5 a 3 días en áreas con transmisión comunitaria. Anthony Fauci, asesor médico de la Casa Blanca, dijo que aunque Omicron parece ser más leve que otras variantes del COVID-19, está arrasando por el mundo al propagarse rápidamente. Las hospitalizaciones por COVID-19 incrementaron 20% en los Estados Unidos en las últimas 2 semanas, lo que ha generado que el personal médico suplique a las personas que se vacunen. El candidato de izquierda, Gabriel Boric, será el ganador de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas en Chile, con un 55.87% de los votos totales. Y este es el resumen de las 8. Mantente informado en Central FM Equilibrio. Te invito a que participes en la pregunta del día. A ver, mi Willy, regálame la pregunta del día para que pasen a votar y podamos seguir ejerciendo la democracia. ¿Cree usted que el gobierno de López Obrador tenga el objetivo de acabar con el INE? Los esperamos en todas nuestras plataformas digitales y redes sociales. La mía personal la encuentras como Dore Ferriz. La información internacional con Adriana Braniff. Central FM. Equilibrio. Estamos de regreso. Gracias por seguir en sintonía con nosotros a través de Central FM Equilibrio. Yo soy Dore Ferriz y estoy aquí a nombre de Pedro Ferriz de Con. Antes de continuar, platicarles ya en la encuesta del día que es, ¿cree usted que el gobierno de López Obrador tenga el objetivo de acabar con el INE? Va 96% de los votos que dice que sí, 4% dice que no, y llevamos 241 votos, así es que pasen, opinen, vamos a hacer ejercicio de la democracia. Y ahora sí, vámonos directamente con la Braniff. Adriana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Dore, Muy bien, muy contenta de estar contigo el día de hoy. Y aquí, fíjate, recordando este poema de Pablo Neruda, que más o menos empieza así cuando dice: me gusta cuando callas porque estás como ausente, porque, bueno, él es de Chile, Chile lo vio nacer y pues la noticia es que Chile no cayó ni estuvo ausente. Ayer elecciones en Chile y te quiero platicar de eso, Dore, si me lo permites, las elecciones en Chile. Pues la nota es que gana Gabriel Boric, que es el candidato de ultraizquierda, una izquierda más en América Latina. Y quisiera yo ponerte el mapa, que es la radiografía de cómo está ahorita
pues la radiografía política en América Latina. Todos los que están en rosa, pues es izquierda. Tenemos a Cuba, por ejemplo, hay Cuba, bueno, América Latina y el Caribe, para incluir a Cuba, ¿no? Tenemos a Cuba, que está Díaz-Canel, que ya sabemos que pues reprimió todas estas manifestaciones recientemente en julio, no permitió que la gente se manifestara diciendo que ya no quería este gobierno. También tenemos a Venezuela, que pues no necesita mayor presentación. Nicolás Maduro, el superbigotes, que ahora es el superbigotes, porque hay una serie allí en Venezuela donde el superbigotes sale a salvar al pueblo, y aún así pues vemos todos los apagones que tiene. Tenemos a Nicaragua con Daniel Ortega, que ya sabemos que ganó recientemente las elecciones, pero ahí sí, no por ser democrático, sino porque no tenía contrincantes, y no tenía contrincantes porque los encarceló a todos. Así se las gastan estos dictadores. Tenemos a Perú con Pedro Castillo, que tiene una popularidad por los 30% más o menos por ahí, 32%, que le pide ayuda a la 4T y que pues exportan, hablábamos la semana pasada de este manual de la 4T a Perú para enseñarnos cómo ser el dictador más exitoso, ¿no? Entonces, pues ahí está Perú, tenemos Bolivia, Argentina y por supuesto hasta arriba no podemos dejar de mencionar a México, que tiene un gobierno de izquierda. Esa, Dore, pues es la radiografía política de América Latina. Así está, hoy que ya tenemos a un nuevo presidente ahí en Chile. Bueno, te quiero contar rápido de los dos candidatos, porque esta elección de Chile me parece súper interesante de analizar. Teníamos a dos candidatos. Por un lado tenemos a Gabriel Boric, que es el candidato más izquierdista que ha tenido Chile desde la época de Salvador Allende en los años 70. No había habido un candidato tan pegado a la izquierda, de ultra izquierda. Que tira Pinochet, y por el otro lado teníamos al candidato de la superderecha, que es José Antonio Kast, el que pierde. Este candidato, nunca había habido un candidato de tan ultraderecha desde aquel dictador Pinochet. Así es que, pues como puedes ver, son los dos extremos, no había nada en medio. Y un dato que te doy de la familia, estamos hablando del candidato de derecha que pierde, su padre estaba participando en el partido político de Hitler, nazi, entonces pues tiene toda esa área fascista. Ese dato lo acaba de dar a conocer a AP, estaba como medio escondido el tema, pero bueno, tenemos a los dos. El hecho es que vamos a hablar del que gana. El que gana es este que te digo, Boric. Es un chamaco, es un millennial de 35 años. No conozco un presidente tan chamaco en todo el mundo, 35 años, es muy joven. Bueno, él empezó como líder estudiantil desde el 2011, movilizaba todo para que hubiera una educación gratuita, se dio a conocer y ahí fue escalando, después estuvo en el Congreso en el 2014 y hoy es presidente de Chile, este personaje. Y luego, ¿qué ha propuesto? ¿Qué podemos esperar de Chile ahora? Él ha dicho que va a reemplazar la Constitución totalmente, la Constitución impuesta en 1980, que fue una Constitución que se puso ahí cuando el gobierno de Chile era de corte militar. La va a quitar, ya lo dijo. ¿Qué dice el adversario? El adversario, que era José Antonio Kast, el derechista, pues lo calificó en campaña de ser inexperto, de estar muy joven. Dice que es un títere del Partido Comunista porque contendió con una coalición con el Partido Comunista. Sin embargo, fíjate nada más el gesto democrático de este candidato que pierde, calificado de ultraderecha. Son las elecciones, gana abrumadoramente este candidato, le habla por teléfono y lo felicita. Esto que debería de ser normal, pues sí nos está llamando la atención porque no lo hemos visto. No estamos acostumbrados, por lo pronto en nuestro país, que hable el que pierde y que felicite a pesar de ser un duro crítico de esta persona que pierde. Sucedió también en Estados Unidos cuando gana Joe Biden. Donald Trump nunca lo felicitó. Es más, ni él ni Melania lo recibieron con los brazos abiertos en la Casa Blanca, lo cual es tradición. Así es que sí quería yo resaltar este gesto democrático. Ahora, nada más antes de irme, quisiera yo hacer la última parte, la editorial de mi comentario. Lea yo el tuit de Marcelo Ebrard el día de ayer, donde dice, buena noticia desde Chile. Nada más te quiero comentar lo que yo veo aquí. Este calificativo de bueno o malo es una torpeza diplomática total y absoluta. Está fuera de lugar. Otra vez, que ya saquen la tarjeta
roja después de tantas amarillas, sí, de todo esto. Esto me parece una cosa totalmente fuera de lugar por parte del canciller Marcelo Ebrard. Sobre todo es el canciller, el que tendría que ser más diplomático de todos, califica de bueno o malo. Me parece que una felicitación era lo adecuado, me parece que es lo que debe ser, pero ya decir, estamos casi de fiesta porque ganan, y poner calificativos me parece que está totalmente fuera del lugar. Y bueno, hay que esperar a ver. Pedro Ferriz Híjar seguramente nos va a decir qué pasó en la mañanera, porque estoy segura que con eso se abrió la mañanera del día de hoy, con el tema de Chile, y con las elecciones de que gana este izquierdista. Se me queman las habas para escuchar qué dice el presidente de México. Dora, ese es mi comentario hoy, porque pues la noticia fue eso, América Latina. Ay, me encanta. Gracias, Brani, porque sí, yo también ayer le estaba dando vueltas y decía, ¿de verdad que el mundo se está inclinando a la izquierda? Estamos hablando de una democracia que ya casi está en extinguiéndose en todo el mundo, y realmente lo que tenemos enfrente o lo que viene es que tenemos que replantear la forma en la que funcionamos los seres humanos. Todo, de cero. Tiene que haber un punto medio, que es lo que tú mencionabas al principio de este comentario, un punto en donde pueda haber un poco de chile, de mole y de todo para poder fluir. Y Brani. Sí. Porque, pues dice, se han inclinado a la izquierda, yo diría que se han inclinado a los autoritarismos. Tenemos la inclinación a la izquierda total, la inclinación a la derecha total, con un Bolsonaro, por ejemplo, lo vimos con un Donald Trump. Entonces, más que inclinar el mundo hacia la izquierda, yo diría que estamos inclinando al mundo hacia el autoritarismo y hacia la antidemocracia y a la falta de libertad. Eso es lo que estamos viendo con todo lo que ha pasado. Sí, no, muchos temas sobre la mesa esta semana, Branif. Qué padre que vamos a poder estar platicando y va a ir desmenuzando todo lo que está pasando en materia de migración. Híjole, tantas cosas. Branif, te abrazo con todo mi amor. Te encontramos en redes sociales, ¿cómo? Claro que sí, ahora vamos a estar atentos en redes sociales todo el día. Estoy en Twitter, Instagram, canal de YouTube como Adriana Branif, y pues los invito a que estén ahí al pendiente, porque cualquier cosa que surja, estamos así con lo de Ucrania, pues ahí se los vamos a hacer llegar se los vamos a comunicar, Dore. Por supuesto, estaremos muy al pendiente. Mi Branif, te mando todos mis besos. Gracias por estar aquí. Gracias. Gracias, Dore. Gracias, Branif. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Estamos de regreso. Gracias por seguir en sintonía con nosotros a través de Central FM Equilibrio. Y bueno, el tema central del día de hoy, seguramente de toda la semana, es la revocación. Y nos vamos a ir directamente con el que está ahí adentro, Roberto José Pacheco. ¿Cómo estás, Roberto? Te saludo con todo mi cariño esta mañana. Mi estimada y querida Dole, te saludo con mucho gusto. Muy buenos días, este inicio de semana. Efectivamente, el aplazamiento de la revocación de mandato es la nota que está permeando, está en el centro de la discusión y de la polémica por esta decisión del árbitro electoral, por la simple y sencilla razón, mi estimada Dore, que no tienen el dinero suficiente para organizar la mencionada consulta. En el pasado fin de semana, este es el tema de discusión por parte de los diferentes actores. Y en este tenor, Morena, pues ya alza la voz, su líder Mario Delgado anuncia que van a abrir un proceso de juicio político contra los consejeros del INE que votaron a favor del aplazamiento de esta consulta, y bueno, y sobre revocación de mandato. La lista para llevar al juicio político es obviamente la encabezan Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Y la andanada contra los consejeros va más allá. Y el propio presidente de la Cámara de Diputados, el también morenista Sergio Gutiérrez Luna, pues se alinea al cúmulo de quejas y anuncia que el órgano legislativo presentará un recurso de queja ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En tanto que la oposición pues también defiende la decisión de la mayoría de los consejeros del INE. El PRI, por su parte, respalda la decisión del INE y a través de un comunicado emitido el día de ayer señala que la determinación no cancela ni tampoco suspende el ejercicio de la llamada democracia participativa. Los panistas, en voz de su dirigente Marco Cortés, en defensa del INE, obviamente, señala que nadie está obligado al imposible por este recorte de casi 5,000 millones de pesos. Para el panista Marco Cortés, esta consulta está desvirtuada desde su origen, porque se ha convertido la revocación
en una ratificación. Pues esta es la discusión, estimada Dore. La decisión está tomada por parte del INE. Faltaría determinar si es que se lleva a cabo en tiempo y forma la fecha pospuesta para esta consulta, que para muchos y a título personal pues significa un derroche de dinero en un país donde las carencias van en aumento, pero de modo está plasmada la revocación de mandato, está plasmada en la Carta Magna. Y bueno, y te comento por otra parte, de este tema de la revocación de mandato, tiene cuerda todavía para toda esta semana y estaremos pendientes de ello, mi estimado. Y finalmente le comento que este sábado, allí en el patio del Federalismo, en el Senado, se llevó a cabo un homenaje a los migrantes mexicanos. También todo un tema, En el evento, el sinaloense Heriberto Galindo presenta el libro Drama y Odisea de la Migración Mexicana. Este legislador suplente, quien lleva años dedicado a esta problemática. El senador Galindo destaca que el homenaje a los migrantes es un reconocimiento simplemente por el apoyo a la economía nacional. Así lo dijo, veamos. Y el reconocimiento, porque este año llegarán, así se calcula, alrededor de 50,000 millones de dólares que nuestros compatriotas aportan y fortalecen la economía de Estados Unidos, aportan y fortalecen la economía de México. Y no es exagerado decir que con esas aportaciones que favorecen a sus familias han evitado estallidos sociales que serían muy lamentables. Ahí está la voz de Heriberto Galindo, que si alguien sabe del TMC, precisamente. Bueno, estaremos pendientes, mi estimado Dore, lo que resta de esta semana contigo, platicando de los eventos, que aunque hay pausa legislativa, los temas políticos están vigentes y la coyuntura, sí, obviamente. Y aparte por las fechas, ¿no, Roberto? O sea, son fechas como muy flojas, en donde, te digo, la gente como que se va de vacaciones, se desconecta de la información y luego vienen temas tan fuertes como la revocación de mandato que no podemos soltar el dedo del renglón. Queda tentativa para el día 10 de abril, ¿es correcto? Es el 10 de abril. Ya se aplazó, en primera instancia era en marzo, el 27 de marzo, vamos a cambiar 2 fechas, quedó ya el 10 de abril. Ahorita hay actividades, obviamente ya alguien no puede continuarlas como que es una organización, es una elección, o sea, como si fuera una elección, entonces realmente no es fácil, 161,000 casillas, poco más de ellas, entonces se requieren recursos, pero por el momento las actividades en la organización obviamente están semi-paralizadas, tienen que seguir con el recuento de las firmas, obviamente no pueden quedarse al 100% paralizadas. Están ahorita semi-paralizadas en función de la organización, ¿no? Claro, no, y aparte dependen del que les suelten el presupuesto, que les dejen continuar, que no les sigan acusando de que tenían su ahorradito, por Dios. Ay, a veces me da como que es toparte contra la pared, querido Roberto. Pues sí, mira, hay declaraciones de funcionarios del INE que se podrían solucionar, inclusive Hacienda, en dado caso, podría disponer del faltante y punto, y se acaba el asunto, ¿no? Al final de cuentas. Pero es una cuestión de diálogo y de conciliación entre actores políticos que en este momento está muy polarizado, ¿no? Por supuesto. Pues gracias Roberto José Pacheco por estar con nosotros. Te mando muchísimos besos. Gracias por estar. Estamos pendientes, mi estimado, de buen día. Igualmente, Roberto, todo mi cariño, muchísimas gracias. O sea, lo tienen Roberto José Pacheco, les invito a que lo sigan en redes sociales también, que nos mantengamos en comunicación. Por lo pronto, participa en la pregunta del día, alcemos la voz, recuerda que tu opinión es muy importante. El estado del país con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Ya estamos de vuelta, gracias por seguir en sintonía con nosotros a través de Central FM Equilibrio. Yo soy Dore Ferriz y estoy aquí a nombre de Pedro Ferriz de Con. Y vamos a ver el estado del país al día de hoy, 20 de diciembre de 2021. Mario Delgado exhorta a Grupo Parlamentario de Morena a hacer juicio político contra consejeros del INE. Y les platico, Mario Delgado
líder nacional de Morena, hizo un llamado a la bancada de ese partido en la Cámara de Diputados para hacer un juicio político a consejeros del INE que aprobaron la suspensión temporal del proceso de revocación del mandato impulsado por el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto ocurrió cuando el presidente de Morena acudió a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral para devolver la mitad del presupuesto federal que le fue asignado en el 2021. Y aparte es todo un teatro, ¿no? Más que tener de verdad un interés genuino, yo no sé cómo la ven ustedes, pero lo que yo observo es que utiliza esta revocación de mandato de Morena y busca un elemento para tener de alguna manera una posibilidad de enfrentamiento contra el INE, porque eso es lo que realmente le está buscando, el tercer pie al gato, para provocar el desacreditamiento del instituto y los lleve a eliminar de alguna u otra manera su autonomía y hacerse también del mando del instituto, lo que terminaría, por supuesto, en un tajo con la democracia en México, que es la misma central del partido del presidente. Mientras tanto, el país sigue con desabasto de medicinas, en medio hundidos en una pandemia de coronavirus y, sin importarle eso, insiste en llevar a cabo una consulta que, según el sinsentido, con un costo que supera los 4,000 millones de pesos. Pues sí al final del día tiene mucho sentido buscar la revocación. Gobernadores piden al INE reconsiderar posición de consulta de revocación de mandato. Hay gobernadores de diferentes estados de la República y se dijeron en contra de las decisiones del Instituto Nacional Electoral, que es el INE, de aplazar la consulta revocatoria del mandato del presidente AMLO por falta de recursos. O sea, ese es el pretexto, no por falta de recursos para llevarla a cabo. Se trata de los mandatarios de Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas y la Ciudad de México. Y por supuesto se trata en todos los casos de gobernantes pertenecientes o muy cercanitos a Morena, plagados y dispuestos a seguir la voluntad de su gran jefe, el presidente de la República, quienes, entre otras cosas, pues respalda sus deseos. Esto con el fin de arriesgar sus prerrogativas para el 2022, las que ya se esperan limitadas y que muy bien podrían estar aún mucho peor. Senado rinde homenaje a migrantes mexicanos que viven en los Estados Unidos. En conmemoración del Día Internacional del Migrante, que esto fue la semana pasada, el Senado de la República rindió homenaje a los más de 36 millones de connacionales mexicanos radicados en los Estados Unidos. Destacaron que ese sector envía anualmente remesas que en este año superarían los 50,000 millones de dólares, que equivaldrían al 4% del Producto Interno Bruto. Y bueno, es que también aquí hay que mencionar, esto significa que en México hay un enorme desempleo y por esa misma razón los mexicanos están migrando a los Estados Unidos y es por eso que están subiendo las remesas en nuestro país y esto no es una buena noticia al final del día. El verdadero fondo de que los migrantes mexicanos estén en los Estados Unidos y por consecuente le tengan que enviar dinero a sus familiares en nuestro país es preocupante, definitivamente, porque eso quiere decir que México está viviendo, está metido, está ahogado en una crisis en donde todos lo hemos vivido. Yo conozco ahora sí muchísima gente que está sufriendo una falta de desempleo porque se juntaron las cosas encima del COVID, no hubo apoyo a las pymes, no hubo apoyo de ninguna manera. Entonces hoy el gobierno mexicano también presume, tenemos una gran ganancia en las remesas y eso no es una gran ganancia, eso es una crisis, es una preocupación que se está resolviendo fuera del país. Aclara el SAT que no cobrará ni vigilará depósitos en efectivo. El Servicio de Administración Tributaria del SAT aclaró que no cobrará impuestos por depósitos en efectivo en bancos, recalcando que tiene el compromiso de llevar a cabo la política fiscal y tributaria como se plantea en la miscelánea fiscal del 2022. Destacan que todos aquellos depósitos hechos para gastos de padres e hijos o viceversa, ventas de catálogo, tandas, préstamos personales, no serán vigilados ni se les cobrará impuesto alguno. Bueno, este es un tema
que ahí, como la ven, resultaba una de las mayores preocupaciones para los cuentavientes frente a una miscelánea fiscal del 2022 que venía con los dientes y los colmillos y las uñas totalmente afiladas y ya no pueden cuantificarse como ingresos. O sea, todo lo que entre cash es como si no pasara a través del rasero de la fiscalía, ¿no? Y la mayor parte de los intercambios o depósitos que se hacen, por ejemplo, son entre las familias. Y bueno, finalmente, como lo ha indicado la propia titular del SAT, Raquel Buenrostro, lo acreditan como ingresos aquellos pagos que se hacen con factura de por medio. Y ahorita, por lo pronto, la parte del cash no está tan vigilada, pero en realidad pues depende del depósito, ¿no? Porque obviamente esto no es tan bueno como pareciera. En cantidades grandes, cuando el depósito es en cash, tendría que ser vigilado, porque si bien es cierto, vivimos en un narcogobierno en donde todos este tipo de negociaciones se transitan en efectivo. Son depósitos que se hacen y movimientos que se hacen en greña. Entonces, definitivamente, habría que tener un límite de depósitos que no pasara por el rasero del fiscal. Pero sí habría una parte en donde habría que voltear a ver y cuidar un poco lo que se mueve en greña. Y la otra es que hoy en día no son tantos los gastos que se hacen en efectivo como los que se hacen en tarjeta, por muchísimas razones. Entre ellas es la inseguridad, definitivamente, del país. ¿Ustedes salen con efectivo a la calle? Si es así, ¿con cuánto? Más o menos. Porque como mexicana, se los digo, no es más fácil. Te agarras una tarjeta, la metes ahí atrás de tu teléfono, la escondes de alguna manera y no traes el efectivo, porque sí, todos somos susceptibles a los robos en nuestro país, sobre todo en épocas decembrinas. Habrá que verlo con mucha lupa, esto que está sucediendo en materia de cash en el Servicio de Administración Tributaria SAT en nuestro país. Bueno, pues con esto les invito, este es el clima que se está viviendo en el estado del país, y por lo pronto les invito a participar en la pregunta del día. A ver, regálamela, mi Juaco, regálame la pregunta del día para que pasen y voten. Esta es la pregunta del día. A ver, ya casi se las pongo. Ya mero, ya casi. A ver, mi Juaco, échamela, y si no, aquí la buscamos mientras en él. La tenemos. ¿Cree usted? Gracias, la tenemos. ¿Cree usted que el gobierno de López Obrador tenga el objetivo de acabar con el INE? Y quiero darles las respuestas. Aquí las tengo, las estoy actualizando en este momento en mi Twitter. Miren, llevamos 285 votos, de los cuales el 96% dice que sí y el 4% dice que no. ¿Ustedes cómo la ven? ¿Qué opinan? ¿Se están acorralando al INE, sí o no? Para que tengas el dato. Central FM. Equilibrio. Mirar al cielo es mirar a Dios y hasta al interior de la capacidad que tiene de infinidad, tanto nuestro adentro, dicen que como es adentro es afuera, y eso es total. Hoy les voy a platicar de la imagen de la nube de Magallanes. Fíjense que hay unos astrónomos australianos que lograron por fin obtener una foto impresionante, una imagen que muestra todos los detalles nunca antes vistos de esta nube de Magallanes. Es uno de los vecinos más cercanos de la Vía Láctea, y dado que esta imagen es más clara del hidrógeno emitido por esta formación del satélite de nuestra galaxia, la ha obtenido sin precedentes, mostrando todas las estructuras a pequeña escala por primera vez en la historia de la humanidad. ¿Ustedes se imaginan qué hubiera pensado Neil Armstrong que hoy vamos a tener este tipo de imágenes? Bueno, me muero. Los científicos australianos utilizaron el radiotelescopio ASCAP de CISRO y un software de alta tecnología para capturar y procesar 100 horas de datos, a los que agregarán varios más durante el próximo año. Y el año que entra, sí, además de esta nube de Magallanes, nos estaremos acercando a otros lugares, como va a ser Marte, que es el proyecto de Elon Musk, y también seguramente podremos estar viajando fuera de nuestra órbita. Estos astrónomos ahora ya están comprendiendo una serie de indicios que
hoy sugieren que tendremos un estatus mucho más elevado y mucho más evolucionado de una investigación de una nube que se encuentra hace mucho tiempo para poder encontrar por qué es más brillante, por qué o cómo funciona con otras galaxias, con otros satélites, y seguramente estos observadores del telescopio están anonadados con todo lo que sucedió con esta captura, porque generalmente hay como muchas estrellas agrupadas y son muy brillantes, y ahorita lo que están viendo es el detalle de cómo pudo haber de cómo se pudo haber empezado a expandir. Y es una belleza. El telescopio espacial Hubble hizo las primeras fotografías del universo y hoy estamos haciendo zoom in a lugares que nunca pensamos podernos acercar, y ustedes seguramente han visto las imágenes en internet de todos los colores, de todas las formas, luego a veces tienen rojos y azules y te puedes volver loco, y hoy podemos entrar no solamente para ver con detalle lo que está pasando en la nube de Magallanes, sino para medir las distancias que hay entre una luz y la otra, y encontrar también como de qué materiales podrían estar hechas todas estas luces que constituyen obviamente todo este estático universo de la nube de Magallanes. Híjole, es que me encantaría poderles enseñar la foto, pero es como una foto de muchos colores. Está precioso. Ojalá se puedan echar un clavado en las redes sociales al internet para ver esta nube que está divina. ¿Qué viene para el cosmos? ¿Qué viene para el universo? Tenemos ahorita la efeméride, ¿no? De Carl Sagan. Ese hombre lo que hace es acercar la idea del cosmos, que en aquel entonces era una idea muy pequeña. Era la Luna, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, que es el planeta enano que ahorita está así catalogado como planeta enano. Pero él acerca toda la información del cosmos y nos enseña su magnificencia, su grandeza, su capacidad de ser infinito. Y entonces tenemos una relación del infinito en el cerebro gracias al trabajo de Carl Sagan, que fue maravilloso. E insisto, sí le debemos el premio Nobel. Y de ahí, ¡pum!, a tener nosotros la capacidad de voltear a ver la nube de Magallanes, no solamente desde el Hubble, sino tener un zoom in ya más específico y dimensionar de lo que estamos hechos, de lo que hay allá afuera. Esto es un gran paso para la humanidad. Cuando pensábamos que era llegar a la Luna, no, cada vez estamos más cerca del cosmos. Alejandro Reyes, los deportes. Central FM, Equilibrio. Estamos de regreso, gracias por seguir en sintonía con nosotros a través de Central FM Equilibrio. Yo soy Dore Ferriz, a nombre de Pedro Ferriz de Con. Y por supuesto, pasaron muchas cosas el fin de semana en materia deportiva, y por esta razón vamos directamente con Omar Oliver. Hola Dore, muy buenos días, te saludo con mucho gusto, iniciando la penúltima semana del año con intensa actividad en el mundo del deporte. Y arrancamos con la semana 15 de la NFL, en la que se definieron a los primeros invitados para la postemporada. Y es que con marca de 11 ganados y 3 perdidos, los empacadores de Green Bay, de la mano de Aaron Rodgers, aseguraron su lugar en los playoffs como líderes en la división norte de la Conferencia Nacional, al derrotar 31-30 a los Cuervos de Baltimore, en partido decidido con polémica llamada del entrenador de los Ravens, John Harbaugh, quien en lugar de ir por el punto extra para empatar el partido y mandarlo a tiempo suplementario, optó por una conversión de 2 puntos a todo o nada para ganar, misma que falló. Y la semana 15 también resultó una jornada histórica para el Big Ben Roethlisberger, quien se convirtió en el quinto quarterback en la lista de más yardas por aire de todos los tiempos, al superar las 63.440 de Philip Rivers, además de anotar por vía terrestre por primera vez desde 2018, en desempeño que vino acompañado de un triunfo agónico de los acereros de Pittsburgh 19-13 sobre los Titanes de Tennessee, con una destacada actuación de su defensiva. Y en el partido de domingo por la noche, los Bucaneros de Tampa Bay desaprovecharon su primera oportunidad de clasificar a la postemporada al perder 9-0 ante los Santos de Nueva Orleans, resultado que también impidió la clasificación de los Vaqueros de Dallas, a pesar de vencer 21-6 a los Gigantes de Nueva York. Y para este lunes, doble cartelera de fútbol americano en la NFL, con el duelo de Browns de Cleveland contra Raiders de Las Vegas reprogramado por tema de COVID, además del de los Osos de Chicago ante Vikingos de Minnesota. Y pasando al balompié mexicano, los legendarios Potros de Hierro del Atlante
regresaron a los reflectores y dejaron ver a sus miles de aficionados que se dieron cita en el estadio de la Ciudad de los Deportes en la capital del país para presenciar la coronación del equipo azulgrana en la Sui Generis Liga de Expansión. Esto luego de vencer 3-0 al Tampico Madero, con 2 goles del argentino Ramiro Costa y uno más de Cristian el Hobbit Bermúdez, todo un símbolo del conjunto atlantista. Mientras que Humberto el Gansito Hernández lució debajo de los 3 palos y atajó un penal para redondear la actuación del Atlante. Recordar que, contrario a lo que sucede prácticamente en todos los países con ligas profesionales de fútbol, en México el o los equipos campeones de la que debiera ser la Liga de Ascenso no obtienen el premio de subir o disputar la promoción por jugar en la División de Honor, en una situación que al menos se mantendrá hasta el 2023. Escuchamos a Ramiro Costa y a Humberto Hernández. Alegre fue el equipo, la verdad que hicimos un trabajo muy duro. Hemos coronarlo de una muy buena manera, con un triunfo muy contundente y la verdad que feliz, no tengo palabras. Agradecerle a toda la gente que viene a apoyar, la verdad que mira lo que sufrió, una locura. Nada más, me toca felicitarlos. La verdad que, te repito, a lo mejor adentro del equipo todo lo que nos ha costado lo sabíamos, lo merecíamos, lo sentíamos y bueno, había que plasmarlo en la cancha. En el primer tiempo ahí nos costó, creo que Tampico también es un digno rival que juega muy bien y bueno, afortunadamente se nos dio. Y continuando con el fútbol, esta noche se conocerá el equipo campeón de la Liga MX en su versión femenil, cuando se disputa el partido de vuelta en la llamada Final Regia versión 5.0 entre Tigres Femenil y Rayadas de Monterrey, en partido a disputarse en el Estadio Universitario de Nuevo León, luego de que el juego de ida terminara en empate a 2 goles, con anotaciones por conducto de Greta Espinosa y Stephanie Mayor por parte de las felinas, así como de Lisette Rodríguez y autogol de Cristina Ferral en la cuenta de la pandilla. Para el juego de hoy, Tigres no contará justamente con un Stephanie Mayor, quien fue castigada a 2 partidos por una agresión a Diana García en el juego de ida, en tanto que las Rayadas tendrán la baja de Cristina Buchenroth, quien presentó un esguince cervical después de recibir un cabezazo accidental que le costó abandonar el primer partido de la final. Es la voz de la entrenadora de Rayadas, Seba Espejo, quien se podría convertir en la primera directora técnica campeona en la Liga Femenil. Hemos cumplido todos y cada uno de los objetivos que nos trazamos en esta temporada y estamos por conseguir el último, que es el campeonato, y eso nos mantiene enfocadas y motivadas en lo que queremos hacer. Hacia atrás no vale la pena voltear más que para aprender y tomar ese escalón como impulso. Nosotros queremos dejar huella, un legado, y eso es a lo que nosotros nos enfocamos y nos vamos a dedicar en esta final. Y ahora viajamos al viejo continente y en la Bundesliga, el Bayern Múnich cerró el 2021 con goleada 4-0 ante el Wolfsburg, para llegar a 43 puntos y terminar la primera vuelta con 11 unidades de ventaja respecto al Dortmund, su más cercano perseguidor, mientras que Robert Lewandowski alcanzó los 43 goles en un año calendario para romper la marca de la liga que estaba en poder del legendario Gerd Müller. En tanto que en la Premier League inglesa, el Manchester City ha tomado el control tras vencer 4-0 al Newcastle y sumar su segunda goleada en fila para llegar a 44 puntos, 3 más que Liverpool. Por su parte, en la Liga de España, el Real Madrid cortó una racha de 10 triunfos en fila en todas las competiciones, al empatar con el Cádiz para alcanzar las 43 unidades, 6 más que el Sevilla, equipo que ganó 2-1 al Atlético de Madrid. Hasta aquí lo más destacado de la información del fin de semana en materia deportiva. Continúen en Central FM Equilibrio. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con en Central FM Equilibrio, invierno 2021. Estamos de regreso, gracias por seguir en sintonía con nosotros a través de Central FM Equilibrio. Yo soy Dore Ferriz a nombre de Pedro Ferriz de Con. Y para cerrar, especialistas del sector privado estiman que ni siquiera en el 2023 la inflación regresará al objetivo puntual de 3%, de acuerdo con la última encuesta del año levantada por el Banco de México. La variación anual del Índice Nacional de Precios al Consumidor se ubicará en 3.72% al cierre del 2023, un pronóstico que incorpora una segunda corrección consecutiva a la alza de 3.70% previsto por ellos mismos al iniciar el mes de diciembre. A pesar de la prohibición del outsourcing, se registrará una baja de empleos al término del año debido a que las empresas contratarán personal de forma temporal que ya no se requerirá
para enero, aseguró la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano. Consideró que al término del año podrían perderse unos 300,000 empleos, que son aquellos que corresponden a contratos temporales. De las devoluciones que realizó el Servicio Administrativo de la Administración Tributaria en el periodo de enero a noviembre de este año, la mayoría de estas fueron a grandes contribuyentes. De acuerdo con las cifras preliminares del fisco, el órgano recaudador reportó que de enero a noviembre las devoluciones totales pagadas fueron por 649,076 millones de pesos, lo que significó un incremento del 6.6% respecto al mismo periodo del año pasado. Con esto no me despido. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Les invito a pasar a votar en la pregunta del día. Nos escuchamos el día de mañana. Pasen un día delicioso. De verdad, disfruten mucho su familia. Yo soy Dore Ferriz, me despido a nombre de Pedro Ferriz de Con y este maravilloso equipo de trabajo. Hasta mañana, pásenla bonita. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con en Central FM Equilibrio, invierno 2021.